Hoy, en esta ponencia, quisimos dar a entender un poco qué es el tema del régimen de inmunidades y cómo se presentan frente al tema de los representantes de Estado ante los crímenes internacionales, que es uno de los temas de mayor importancia y, por qué no decirlo, de impunidad internacional. Para empezar, pues tenemos que mirar qué es la impunidad. Uno de los conceptos ¿qué es la inmunidad? Y es uno de los conceptos que está muy asociado a una evolución histórica, que está asociada también a la evolución de los estados como un ente supremamente importante y sillar en el derecho internacional público. Recordemos que esto hace parte también de todo lo referente a la consagración de ser un sujeto primario del derecho internacional y que, ustedes lo ven claramente, es parte de la evolución legal histórica que desde la teoría de Hugo Grocio pues se ha venido impulsando como una parte fundamental de este gobierno efectivo o de lo que vamos a ver más adelante, que es el principio de efectividad. Por otra parte, hay que mencionar que hay muchos esfuerzos referente a la tradición. La inmunidad internacional se consolida como una parte esencial de la costumbre internacional. Ustedes saben que la costumbre es una de las 6 fuentes determinadas oficiales en la actualidad del derecho internacional. 5 de ellas que están descritas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, siendo esta, la costumbre, la más histórica, la de mayor trascendencia a nivel internacional. Pero el punto central aquí es la soberanía, uno de los temas fundamentales y del por qué los estados, a través de sus representantes legales, a través de quien ejerce esa función, ese control, ese gobierno efectivo, ejercen ese pleno dominio o el principio de efectividad, que es ni más ni menos que todo lo relacionado a la presencia material, física y determinada del gobernante o del gobierno efectivo dentro de su territorio y de cómo controlarlo, de una manera positiva o negativa. En ese sentido, vamos a ver que la inmunidad tiene 2 principios fundamentales. Tenemos una inmunidad de jurisdicción, que es en donde, obviamente, esa protección, esa legitimidad que tiene el gobierno efectivo, se ejerce a través de la legislación interna, que no necesariamente tiene que ser a través de códigos diplomáticos, leyes, decretos a nivel interno de cada estado, sino también por la mera costumbre y el reconocimiento bilateral o multilateral de los estados. Por otra parte, tenemos la inmunidad de ejecución, que es a donde viene el punto central de la disertación y de la ponencia de esta mañana. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que hace el representante del Estado en función de su soberanía y otra diferente lo que hace en función de su misión, que son 2 asuntos diferentes relacionados también con lo que es la capacidad que le da el derecho internacional público a los representantes del Estado para poder o no ejercer dicha acción. Ahora bien, cuando vemos la inmunidad de ejecución, vamos a tener que ver un poco también el tema de la locus regit actum, que es un vocablo relacionado tanto al derecho internacional público como privado en el tema del lugar de ejecución de los actos, o el lugar en donde se ejecuta esa actuación lícita o ilícita, según sea el caso, para el derecho internacional. El punto central, como primera parte de la disertación, es ver qué tipo de protecciones tienen los representantes del Estado o los funcionarios estatales. Por una parte tenemos que depende de la posición o de ese cargo político o jurídico que tenga, se le puede otorgar una ratione personae o una ratione mate. Es decir, se puede otorgar una inmunidad personal o una inmunidad de ejecución conforme a su evento o a su misión pues, que la persona realice o que su cargo ostente. Entonces aquí es donde vamos a ver que el derecho internacional es bastante particular y es selectivo, porque por una parte tenemos el tema de la efectividad, que puede ser de facto o de jure. Cuando está de facto, está relacionado con temas diplomáticos, con el mero cierto reconocimiento entre 2 o más estados, que perfectamente puede estar ligado a la comitas diplomática. Cuando es de jure, por supuesto, está vinculado a tratados internacionales, leyes, decretos internos, o bien a estatutos que están vinculados precisamente con ese reconocimiento erga omnes a nivel internacional. La gran paradoja se viene presentando desde hace ya casi 2 siglos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, no hay como tal una protección uniforme en el derecho internacional referente a esta inmunidad. Si ustedes se ponen a analizar los últimos casos que la Corte Internacional de Justicia ha determinado, en particular
lo que ha sido el caso del arresto Warren entre el Reino de Bélgica versus República Democrática del Congo, y también los casos de inmunidad interna, que ha sido el caso de Augusto Pinochet, que bien lo citaron en la ponencia anterior, así como también las situaciones que han venido ocurriendo desde mi país, por supuesto, ¿cierto? Y como las situaciones que han ocurrido en Siria, en Rusia, en Armenia, en Azerbaiyán, que es un objeto en este momento de estudio de la Corte Internacional de Justicia, no tienen como tal una regla determinada. Es decir, las sentencias que vayan a salir más adelante van a ser sentencias hito en el derecho internacional. Sin embargo, vamos a ver que la Comitas Diplomatiae tiene también unos pequeños bemoles o unas excepciones que se han venido relacionando con el desarrollo jurisprudencial que se ha venido plasmando en los tribunales ad hoc de justicia, particularmente en el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia, que ha sido el crisol o el punto de referencia más importante en todo este tema de juzgamiento, de inmunidades o de excepciones de inmunidad. El punto central es que aquí tenemos algo particularmente interesante. Dos convenciones que hablan específicamente de las relaciones diplomáticas. La Convención de Viena de 1961, que habla de las relaciones diplomáticas y su extensión a inmunidades de relaciones consulares del año 63, así como también el régimen de inmunidades y privilegios diplomáticos, la Convención de Nueva York de 1969, que hay que ser muy preciso en esto, no ha sido plenamente ratificado por todos los estados del mundo. Tan solo 54 han ratificado plenamente esta convención, lo cual no tiene el mismo impacto jurídico que sí puede tener la primera convención. Hablamos de una extraterritorialidad, pero únicamente en función de la visión del jefe de Estado, del ministro de Relaciones Exteriores o del embajador o quien tenga poderes plenipotenciarios, es decir, las cuatro figuras que están determinadas en el artículo 7 de la Convención de Viena de 1969 sobre la firma y celebración de tratados internacionales. Pero como tal, la función, la misión, es algo sumamente subjetivo de cada Estado y que no tiene una regulación internacional. Por lo cual, tenemos una disyuntiva internacional bastante interesante. Esto es una situación erga omnes o inter partes. Y de aquí es donde viene un tratamiento bastante interesante y muy especial. Porque vemos que cada Estado tiene un tratamiento diferente. No todos los Estados en el mundo siempre van a tener la misma directriz de cómo juzgar de manera incólume a un representante del Estado si lo hace conforme a su misión o conforme a su posición. Tenemos una inmunidad personal, que ya la mencioné, la ratio de persone, ¿cierto? La figura que representa como Estado, y la inmunidad funcional, que es la ratio de materia, y es el momento o el periodo de tiempo por el cual el representante del Estado cumple sus funciones, y muchas veces puede ser de manera positiva o negativa. En caso concreto, las fuerzas internacionales de paz que han venido ejerciendo sus funciones conforme al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas en las diferentes misiones que han existido a lo largo del planeta. Caso concreto, la situación de la Misión Internacional de Paz en Haití, la situación de paz internacional en la República Democrática del Congo, la situación de misión internacional en la República de Centroáfrica, en Chipre, etc. Cumplen su función. ¿Son juzgados? Depende. Más dentro de sus estados es conforme al grado de responsabilidad que ellos tengan. Entonces aquí es donde vamos a ver que el acto de función es muy importante. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se ejecuta? Y sobre todo, ¿existe o no una regulación? ¿Existe una inmunidad estatal? Y la respuesta es, depende del Estado. ¿Por qué? Porque si ustedes ven de manera puntual, hay algunos casos en donde un Estado grande, un Estado, digamos, sumamente importante en la geopolítica y en la justicia internacional, puede perfectamente ser vencido por un Estado pequeño, conforme precisamente a las normas de Comitas Diplomatiae o de respeto a la soberanía internacional como un principio general del derecho internacional. Dos casos concretos. El primero es el caso de Djibouti versus Francia, en donde claramente se puede ver que hubo una responsabilidad internacional por parte de un funcionario de los cuerpos internacionales de paz o de la Legión Internacional sobre una misión concreta de paz y restablecimiento de la seguridad democrática en dicho Estado. Recordemos que Djibouti fue parte del Imperio francés, fue colonia francesa, y por lo cual ellos ejercieron un dominio muy particular a raíz de esa inmunidad estatal que les daba por ser el agente hegemónico de ese momento. Para más referencias, yo sugiero
muy respetuosamente que lean la obra de Samuel Hamilton de Class of Civilization, en donde él claramente especifica que este tipo de contrasentidos o de juxtaposiciones geopolíticas están muy vinculadas al derecho internacional conforme al estatus jurídico y también geopolítico o del poder internacional que ejercen algunos estados del centro, como lo mencionaba Emmanuel Wallerstein, versus un estado periférico, como es el caso de Djibouti. ¿Bien? Y el otro caso, pues, es el que acabo de mencionar, el caso del arresto ilegal o el arrest warrant entre la República Democrática del Congo versus el Reino de Bélgica, en donde hubo una detención ilegal por parte del Reino de Bélgica, en virtud de que el ministro de Relaciones Exteriores de ese momento, el señor Yoruba, fue capturado en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas a raíz de unos crímenes internacionales que se estaban juzgando en su contra, situación por la cual pues, fue capturado, retenido su pasaporte y fue posteriormente puesto en libertad tras la orden de la Corte Internacional de Justicia, en donde no se vio claramente que hubiera un delito internacional como tal, y sí, por el contrario, una violación de inmunidad internacional. Para ir avanzando ya por términos de tiempo, pues vamos a ver que la responsabilidad individual de los estados o frente a los representantes de estado también representa un poco, en primer lugar, la aceptación o no de la renuncia, y también ver todo lo relacionado con su función, así como también la aplicación tanto a nivel internacional con los tribunales ad hoc como el tema de las cortes nacionales, en donde claramente los ejemplos creo que saltan a la vista, no voy a referirme a ellos porque digamos el caso de Pinochet ha sido bastante nombrado aquí en la ponencia esta mañana, así como también los diferentes casos en donde se han juzgado a las altas dirigencias militares de la antigua Yugoslavia. ¿Bien? Y para terminar, pues básicamente lo que podemos decir es que hay diferentes desafíos y perspectivas en cuanto al derecho internacional y el derecho penal internacional, sobre todo en el asunto de la impunidad internacional, la ejecución de la responsabilidad internacional, la habilitación y validez de los efectos ultravires y también de la famosa, el famoso principio, disculpen, del lex foro, la ley del foro o la ley de inmunidad que puede extenderse extraterritorialmente, y lo más importante, que es el cumplimiento de los derechos humanos en coayudancia con el principio de cooperación internacional que tanto las Naciones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad, como el Estatuto de Roma, han tratado de promulgar. Simplemente para terminar, una pequeña reflexión. Normalmente, en este tipo de asuntos podemos analizar que a pesar de que sí existe de manera explícita una cooperación internacional, como tal, no es que sea totalmente diáfana. Al contrario, son los poderes implícitos del Consejo de Seguridad de la ONU, principalmente el poder implícito judicial, el que tiene el poder o el ejercicio como tal de esta cooperación internacional y de esta aplicación en virtud y en total alineación del artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas. Y simplemente para recordarles que en este tema es algo que es totalmente inherente a los derechos humanos, que es a la larga lo que el derecho penal internacional busca como principal objetivo en virtud del principio de reparación internacional y de no repetición de actos hostiles hacia el futuro del derecho internacional. Les agradezco mucho su atención a todas y a todos, y recuerden que el derecho internacional público es para todo el mundo. Muchas gracias.